No sé si tengan alguna pregunta antes de empatar con la reflexión que llevamos. Nada por ahora. Bien, pues entonces seguimos, digamos, pensando un poco sobre toda esta problemática de lo que es el ser en tanto que ente y el ser en tanto que esencia. Ah, ¿Qué decíamos en la primera sección? Que cuando expresamos eh, el concepto de filosofía primera, ¿no? Y cuando expresamos el nombre de ser primero, el ser primero, visto en tanto que ente, va a recibir el nombre, por lo menos en las traducciones modernas que tenemos, de entidad primera, y en la filosofía un poquito más tradicional va a recibir el nombre de sustancia primera. El ente, la sustancia primera o la entidad primera es, digamos, eh, el, el, el tema de lo que es la metafísica o lo que Aristóteles llamó la filosofía primera. Y decíamos, ¿en qué se entiende, en qué sentido se entiende el ser primero? Decíamos que el ser primero lo vamos a entender de diversas maneras. Y una de ellas es entender cada sujeto de este mundo del que se habla, entender cada elemento de este mundo, entenderlo como ser primero, porque es un ser eh, entre otros seres, como diría Aristóteles, un ser en tanto que ser. Repetimos, ¿qué se esconde detrás de esa fórmula, ser en tanto que ser? Se esconde una necesidad de definición que había introducido Sócrates y que continuó Platón. Aristóteles heredó eso de buscar la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pedro en tanto que Pedro, Juan en tanto que Juan, Sócrates en tanto que Sócrates, la identidad. Entonces, ¿acaso Sócrates no tiene una unicidad, una identidad unísona, absoluta, propia y exclusiva de él? Claro que la tiene. Lo que pasa es que esa unicidad, absolutez, individualidad de Sócrates es inatrapable por el lenguaje y por nuestra capacidad de definir. Se queda fuera. El lenguaje no puede definir la socraticidad, la socratinia, lo exclusivo de Sócrates. Y eso que decimos de Sócrates, lo decimos de una piedra, de un carro, de un ser humano. Y, y habría que ponerle nombre propio para entendernos mejor, porque si tú dices, por ejemplo, una silla, como todas las sillas son sillas, habría que ponerle un nombre propio. ¿A qué silla tú te estás refiriendo? A esta, la silla del seminario. Bueno, pues llamémosle silla del seminario, digamos, CICE, sí de silla y C de seminario. Llamémosle CICE. Si le llamamos ¿y CICE dónde está? Defíneme a CICE. Bueno, ¿qué es CICE? Al decir silla, ya te saliste de lo único, de la unicidad, de la historia de CICE, quién la compró, quién la hizo, cuándo se hizo, del proceso exclusivo, único, del ser en tanto que ser que busca la metafísica, que es el ser absoluto, único, distinto y irrepetible de cada ser, que es lo que le llamamos el ser en tanto que ente o el ser primero. Y decimos que si buscamos un ser segundo en este orden del ser, tendríamos que hablar de sustancia segunda y sustancia primera. Sustancia segunda sería aquella que no es primera. ¿Cuál es la primera? El ente, el que está frente al filósofo, que se expresa de muchas maneras o que es de alguna forma, para accesar a ella, necesitamos
las 10 categorías o una diversidad de seres. Bueno, es importante que vayan de alguna forma entrando sin desconectarse en esta reflexión, porque en el examen de ustedes, cada uno de ustedes va a tener que buscar un objeto, identificarlo, ponerle un nombre propio, y creo que esta será nuestra primera pregunta. Tú eliges un ente del mundo, que yo cojo en mi computadora, que yo cojo mi lápiz, que yo cogí a mi mamá, que yo cogí. Entonces, y a partir de ahí comenzamos a hacerte preguntas y tienes que defender en 5 minutos eso que yo explico en 2 o 3 clases. ¿En qué sentido decimos que es un ente, que es un ser primero en tanto que ente? Otra será la pregunta, ¿en qué sentido es un ser en tanto que esencia? Porque es la forma que tenemos y tienes que defenderlo de frente a tus compañeros, lo cual también te harán preguntas. Es una forma de que tú des cuenta de que ha ido apropiando y entendiendo esta problemática del ser, que es inexpresable a nivel de definición, porque la definición cierra el concepto, mientras que el decirse de muchas maneras es atraviesa el lenguaje para mirar el ser de este mundo que vive cambiando. Bueno, entonces, cerrando esta primera parte para irnos centrando en el ser en tanto que esencia, hemos dicho que el ser primero es el ente que al mismo tiempo no solamente es primero porque está de frente a la filosofía o a la metafísica, sino que es primero también de frente a un posible segundo, que sería el ente, la sustancia segunda o la entidad segunda, que no la hemos explicado, ni la vamos a explicar ahora. Vamos a entrar a otro ser primero, que ya no es el ser como ente, sino el ser como esencia. Ahí vamos a entrar con la lectura de Aristóteles. Aristóteles ahora mismo no nos va a reflexionar sobre la sustancia, sino sobre la esencia. Retomo el texto en su lectura, capítulo 7, y como apenas comenzamos explicando lo que era la primera parte, pues repetimos la lectura, lo que se llama en el libro 7 el numeral 1. Entonces nos dice en principio lo que ya hemos explicado. El ser, ¿cuál ser? El ser que vemos en este mundo. El ser se entiende de muchas maneras. Estamos hablando del ser en tanto que ente, los seres. Según lo hemos expuesto más arriba, en el libro de las diferentes acepciones, que es el libro 5 de los 14 libros de Aristóteles, que es una especie de glosario de términos. Profesor, permiso. ¿Usted está en el libro 6 o en el libro 7? Más o menos en qué página es, yo tengo más o menos como algo parecido. En el libro 7, hay que pasar el libro 6. Yo vamos a ver, porque no lo tengo así paginado uno por uno, pero si siguen mi propio folleto, estaría en la página 177 del texto de Aristóteles, de la obra de Aristóteles. Entonces, libro 7. Busquen que diga 7. Entonces, la primera parte del libro 7, porque tiene en principio un pequeño resumen, pasamos al resumen. Entonces decimos, el ser, ¿de qué ser estamos hablando? Aristóteles está de frente a los seres de este mundo. El ser se entiende de muchas maneras, de muchas maneras. O sea, no hay una forma de entender ese ser que es cada ser. Es uno, pero es diverso, porque se dice de muchas maneras. Pero es uno, porque Sócrates es uno. Según lo hemos expuesto más arriba, en el libro de las diferentes acepciones. Ser significa, ahí entonces entra esa palabrita. Cuando yo hablo de Sócrates en tanto que Sócrates, ¿qué significa Sócrates? Porque estamos hablando del ser en tanto que ser, el ser que se dice de muchas maneras. ¿Cuál es el significado? Porque si yo digo que Sócrates es hombre,
y ya me salí de Sócrates en tanto que Sócrates y me concentro en hombre. ¿Y qué es hombre? Animal racional. Ok, pero así como me dijiste que es hombre, dime qué es Sócrates. Y encontramos que no se puede. ¿Por qué? Porque Sócrates se dice de muchas maneras. Sócrates es hombre. Entonces, ¿qué significa la socraticidad de Sócrates? O la martinidad de Martín, o la pedreidad de Pedro, o la seidad de cada ser que encontramos en este mundo, la onticidad, la sustancialidad primera de cada ser. ¿Qué es cada ser en tanto que sí mismo? Ese es el tema de la filosofía primera, ese es el tema de la metafísica. Cada ser tiene su unicidad. ¿Cuál es esa unicidad de cada ser? Entonces, ¿qué significa ese ser? Ese es el tema en el que está Aristóteles ahora mismo. Entonces nos dice, ser significa, ahí entonces entramos al problema de la diversidad de seres. Ser significa ya la esencia, no nos está diciendo un ser, sino uno de los seres. ¿Y qué es la esencia? La forma determinada, pero también significa ya la cualidad, ya la cantidad. Entonces así llegamos a los 9 atributos: esencia, calidad, cantidad, relación, acción, pasión, tiempo, espacio, hábito, situación, posesión. Tenemos ¿Puedes repetir los 9 atributos, por favor? Los 3 primeros, que siempre se nos imponen, son cualidad, cantidad y relación. Cualidad, cantidad, relación. En la relación encontramos 2 que son acción y pasión. Ahí irían 5. Cualidad, cantidad, relación, acción y pasión. Como todos los cuerpos están en una coordenada de tiempo y espacio, entran también el tiempo y el espacio, que ya serían 7. Cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, tiempo y espacio. Entonces después decimos hábito, que son las costumbres, situación o circunstancia, que es como el entorno en el que se encuentra, expuesto a distintas variables. Entorno, está en el seminario, es seminarista, está en la calle, es transeúnte. Entonces decimos situación, posesión, cosas que tiene. Creo que ya ahí están. Siempre nadamos entre 9, 10 y 11. Pero creo que ya ahí están dichas. Entonces Aristóteles nos dice que no hay nada que tú puedas predicar de la socratidad de Sócrates que no se pueda clasificar en uno de esos 10. Que Sócrates es filósofo. Bueno, es una cualidad. Que Sócrates está cantando, es una acción. Que Sócrates está en Grecia, es espacio. Entonces no hay nada que tú puedas predicar de la martinidad de Martín, de la socrateidad de Sócrates, de la pedreidad, de la identidad de cada ser. No, todo lo que tú prediques siempre será una de esas 10 categorías. Por eso decimos que todos los predicamentos, lo diversa forma de decir un ser, se clasifica en 10 géneros o en 10 categorías. Entonces, también habría que acotar que cada ser siempre se dice de esa 10 formas y no se escapa de ella. Por ejemplo, yo no puedo decir, pero mira, yo de Sócrates puedo predicar 9 accidentes, no lo puedo predicar los 10. Mentira. De cada ser son predicables los 10 accidentes y todo lo que yo predique se puede distribuir en esos 10 accidentes. Es una clasificación, como si fueran gavetas, de ir clasificando e ir poniendo los distintos atributos de un ser en tanto que predicado. Bueno, entonces decimos, ¿qué significa ser? Recuerden que ser, ¿qué ser tiene Aristóteles a la vista? Los seres de este mundo. Y cuando tú me estás preguntando por el significado, es como que me estuviera preguntando por la identidad, por la definición. Defíneme lo martino de Martín, la martinidad de Martín.
Defíneme la socratinia de Sócrates. Sócrates único, absoluto, irrepetible. ¿Quién es Sócrates? Defíneme a Pedro. Pedro es un ser absoluto, único, distinto, irrepetible. ¿Qué es lo petríneo de Pedro? Entonces, si tú me buscas lo unísono, lo que hay de entitativo, de ser primero, de cada ente, lo metemos en este problema de Aristóteles, que ser significa ya la esencia. ¿Qué es Sócrates? Es hombre, que sería la forma determinada. Ya la cualidad también es filósofo. Ya la cantidad pesa, qué sé yo, mide 7 pies. O cada uno de los atributos de estas clases. ¿De qué clase? De las distintas formas de decir que tenemos de Sócrates. Entonces, el ente es un problema filosófico indecible, incomunicable, o mejor dicho, se dice, pero de distintas maneras. Como le gusta decir a Tomás, el ser se dice, el ente lo podemos decir, pero lo decimos de muchas maneras, semióticamente hablando. ¿Y qué significa ser en tanto que ser? El ente en tanto que ente, la sustancia primera, el ser primero que busca el filósofo realista. ¿Qué significa? Ya la esencia. Oigan qué respuesta más, ¿cuál sería la palabra? Cuando una persona está como, como wow, pero la palabrita que busco es la palabrita decepción. ¿Qué respuesta más decepcionante, no? Cuando el filósofo está buscando la respuesta a la pregunta ser, la respuesta que le da el filósofo, reconocido por Tomás como el filósofo, Aristóteles, la respuesta que nos da Aristóteles es, bueno, ser significa ya la esencia, ya la cualidad, ya la cantidad, ya la relación. Y tú entras en el desespero y dices, no, defíneme, hacer en tanto que ser. Pero es que él te lo está diciendo. Es que el ser no se dice de una manera. El ser se dice de muchas maneras. ¿Y cuáles son esas maneras? Ser significa, de forma más cerrada, para no decirlo así, se dice de muchas maneras, se dice de 10 maneras, signando la esencia o signando los atributos, los accidentes. Ya la esencia, ya la cantidad, ya la cualidad, ya la relación, o cada uno de los atributos. Pero entre estas numerosas acepciones del ser, acepción significa afirmaciones, entre estas diversas, nos dice, para seguir el texto, pero entre estas numerosas, muchas maneras, afirmaciones, acepciones del ser, dice, hay una primera. Ahí queríamos llegar, el ser primero. Entre las distintas formas de decir un ser, la martinidad de Martín, la socrateidad de Sócrates, la pedreidad de una piedra que no sería la pedreidad, habría que buscarle un nombre propio porque pedreidad es un nombre común. Si piedra se llama, qué sé yo, Petrín, lo petrinio de Petrín. El ser primero, que es el tema de la filosofía primera o de la metafísica. Hay, dice, una primera afirmación. Pongan atención, porque aquí ya no estamos en el ser en tanto que ser. Aquí ya no estamos en el ser en tanto que ente. Aquí ya no estamos en el ser primero de la filosofía, sino, óiganlo para que no se me pierdan, en el ser primero entre las distintas maneras. El ser primero entre la diversidad de los seres. No estamos en el ser primero de frente al filósofo, que es el ente. Estamos en el ser primero en tanto que una acepción primera, una afirmación primera, entre otras afirmaciones. Por lo tanto, no es primero de frente al filósofo, sino primero entre las distintas formas de decir el ser. No es primero en tanto que sustancia primera, es primero en tanto que diversas
diversas predicamentos, diversidad de significado. Entonces, hay un significado primero. Entonces, fíjense que aquí decíamos que primero se dice también de distintas maneras. Primero en tanto que ente, y ahora estamos viendo primero en tanto que esencia. Entonces, cuando tú dices un ser, hay un ser que no se puede decir, que es el que se dice de muchas maneras. Se dice un ser que no... Entonces, oigan, yo dije no se puede decir y he dicho se dice. O sea, vamos a precisar. Hay un ser, el ente, la sustancia primera, que no se puede decir de una manera. Así creo que está más preciso. Hay un ser que se dice de muchas maneras y que es imposible decirlo de una manera. ¿A cuál ser nos referimos? Al ente en tanto que ente, a la sustancia primera. Ahora bien, entre las distintas maneras hay una manera de decir primera. Hay un primer ser de la diversidad del decir. Entonces, ¿a cuál ser nos estamos refiriendo? Ya no al ente, ya no a la sustancia primera, ya no a la entidad primera. Ahora estamos hablando de la esencia, que hay que ponerle el apellido de esencia primera, o aquí Aristóteles le llama también forma específica. Hay un ser que es primero, y primero ¿en qué sentido? De frente a otros seres que no son primero. ¿Y por qué uno es primero y los otros son segundo? ¿O por qué uno es primero y los otros no son primero? Es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos leyendo. Dice, hay una acepción, afirmación, un decir. Entre los distintos decires, hay un decir primero. Y el primer ser, ya estamos dentro del decir, dentro de la diversidad de los seres. El primer ser, estamos fuera del ente, bueno, estamos dentro del ente en la diversidad de los seres. Entonces nos dice, el primer ser es sin contradicción la forma distintiva. Aquí, la palabrita peligrosa, ¿no? La forma distintiva. Yo, en vez de distintiva, pondría la forma determinante para respetar el lenguaje de Aristóteles, que va a romper la palabrita forma, como, porque el concepto forma, aunque nosotros vivimos hablando de hilemorfismo, ¿no? Materia y forma. El concepto forma en Aristóteles, como está acompañado de la materia, no es forma, es determinación de la materia. No es forma, es esencia. Entonces, si tú utilizas la palabra forma, tiene que decir forma determinante. ¿Por qué? Porque la materia, que es lo que es indeterminado, lo que no tiene forma, lo que no se sabe lo que es, recibe una forma determinante. Por lo tanto, ya no es la forma, sino la determinación de la materia. Entonces, la forma en Platón es una idea, por eso Aristóteles no nos habla de forma, las formas son de Platón, y cuando nos habla de ella, nos habla de determinación de la forma. Entonces nos dice, entre las distintas formas del decir, que encontramos de los entes, porque ya nos ubicó, no en el mundo de las ideas, sino que nos ubicó, antes que todo, en el ser que se dice de muchas maneras. Entre las distintas formas del decir que tenemos al ente, o sea, cuando estoy hablando de la socratinia de Sócrates, hay una forma de hablar de Sócrates, hay una forma de hablar del profesor Martín, hay una forma de hablar de cada ser que es primera. Y ese primer ser, de cualquier ser que veamos en este mundo, es sin contradicción lo que Aristóteles le va a llamar la forma determinante o la forma distintiva, el primer ser. Es decir, aquí entró la palabrita, la esencia, que también es un término problemático. No sientan que hemos llegado, estamos entrando a otro problema. Entonces decimos, es
la forma distintiva o la esencia, o la forma determinante o la esencia. Recuerden que cuando hablamos de ente, no estamos hablando de forma determinante. Cuando hablamos de ente o sustancia primera, estamos hablando de individuos, de sustancias, de objetos en este mundo, pero el ser en tanto que ente. Pero cuando hablamos de esencia, no estamos hablando de forma determinante, estamos hablando de identidad. Entonces, buscando la identidad de Sócrates, no encontramos la socratinia, pero encontramos la esencia. La esencia no es la socratinia, es lo homínido, si me siguen el juego de palabras. La esencia de Sócrates no es la socraticidad, sino lo que hay de hombre, el ser hombre de Sócrates. La esencia de Petrín no es lo petrino, es la piedra, el ser piedra de Petrino. Si Petrino es un nombre propio de una piedra. La esencia de Bobby no es Bobby, no es la bobeidad, sino el ser perro, la animalidad perruna de Bobby, es la esencia. Entonces, hay una forma determinante, un ser primero, que es la forma distintiva dentro de la diversidad de los seres. Entonces, aquí el juego es, en principio, que ustedes me sepan diferenciar cuando me busquen el ser que ustedes van a defender entre el ser como ente y el ser como esencia. Ajá. Estoy diciendo decir que la animalidad o la perroidad de Bobby es diferente a la perroidad de otros perros. No, para nada. La perreidad es de alguna forma, en tanto que esencia, un ser que es igual en cualquier perro, conceptualmente hablando. Todos los perros, en tanto que son perros, tienen la perreidad. Todos los hombres, en tanto, ningún hombre es más hombre que otro, ni menos hombre que otro. Todos los hombres tienen lo humano, tienen el ser humano, lo homínido. Sócrates no es más ni menos hombre que yo, ni yo soy más ni menos hombre que Sócrates. Entonces, la esencia, de alguna forma, es la misma en los distintos entes. Lo que no es lo mismo es la entidad, el ser en tanto que ente. Sócrates no es Martín. Ahora, Sócrates en tanto que hombre, entramos en la esencia. Entonces decimos, la esencia no es lo mismo que el ente. El ente es la sustancia individual. El ente es la sustancia individual. Si hablamos de ente primero, porque si hablamos de ente segundo, entonces habría que decir ente primero. Entonces, cuando hablamos de la esencia, ya entramos a un concepto del decir. Porque cuando hablamos del ente primero, no se puede decir, o mejor dicho, no se puede decir de una manera, se dice de muchas maneras. Entonces, cuando hablamos de esencia, es una de las formas del decir. Pero entre las diversas formas, la primera. Entonces, viene la pregunta, ¿qué tiene de primero? Eso que tiene de primero no significa que sea único de ese ser, sino que también se predica de otros seres. Entonces, seguiremos reflexionando sobre esa parte. Decimos entonces, volviendo a la lectura, en efecto, cuando atribuimos a un ser, en este caso a un ente, un ser como ente, tal o cual cualidad, entramos en el género de las cualidades, entramos en la categoría de las cualidades. Cuando predicamos, cuando atribuimos a un ser tal o cual cualidad, decimos que es bueno, tiene la cualidad de ser bueno, de ser malo, tiene la cualidad de ser malo, o qué sé yo, ser agradable, desagradable, etc. No decimos, cuando entramos en la cualidad, que tiene 3 codos, porque ya eso sería otro ser. O sea, cuando un ser no es lo mismo
cualidad que cantidad. O tampoco es lo mismo cuando decimos que es un hombre. O sea, ¿qué significa ser? En Sócrates, los socratinios de Sócrates, se dice de muchas maneras, pero cuando entramos en el ser primero, hay un ser que es primero que no es el mismo ser que los otros. No es lo mismo hombre que filósofo, que griego. Estamos en distintos seres del mismo ser, el mismo en tanto que ente, diverso en tanto que esencia, el mismo en tanto que sustancia primera, diverso en tanto que ser como esencia. Entonces, por lo contrario, entonces, cuando queremos, por lo contrario, expresar su naturaleza, ¿de quién tú me estás hablando? ¿Qué es Sócrates? Yo te dice, bueno, Sócrates es un hombre. ¿Qué es Bobby? Bueno, Bobby es un perro. ¿Qué es un abanico? Bueno, un abanico es un instrumento doméstico. O sea, cuando tú preguntas qué es ante la identidad individual de un ser, no se te puede responder dándote el nombre individuante, porque no te responden nada. Si tú dices, por ejemplo, ¿y qué es, cómo se llama esta fruta? ¿Qué sé yo? La castaña. ¿Y qué es la castaña? Bueno, tú por lo menos tienes que decir, es una fruta. Tú no puedes decir, castaña de castaña, responderme con el mismo nombre. Claro que todavía castaña tiene el problema de que no es un nombre propio, pero el hecho es que tú no puedes entrar lo definido en la definición, porque si tú no defines nada, tú no puedes decir Sócrates, Sócrates. Sócrates, Sócrates. Tienes razón, pero al final tú no me estás definiendo nada. ¿Qué es Sócrates? Al decir que Sócrates, al quererlo llevar a noción, de nombre a noción, entra en la diversidad de seres. Es el ser que no se dice de una manera, sino de muchas, igual que todos los seres de este mundo. Ningún ser de este mundo, filosóficamente hablando, es atrapable en una definición. Ahora bien, cuando tú lo declaras y dices, Sócrates es un hombre, ¿qué es el profesor Martín? Bueno, un ser humano. Cuando tú lo declaras, hay una declaración primera, una afirmación primera, que le llamamos la naturaleza, cuando tú buscas su naturaleza. Entonces decimos, siguiendo la lectura, no decimos que es blanco o caliente, cuando buscamos la naturaleza, su naturaleza. No decimos que es blanco, o sea, no te respondemos con la cualidad. ¿Quién es Sócrates? No te decimos, Sócrates. Bueno, si tú dices un griego, pero por debajo de griega está el hombre. Un filósofo, por debajo del filósofo está el hombre. Un hombre filósofo, un hombre griego. ¿Qué es Bobby? Un perro. Entonces puede decir, por ejemplo, que sé yo, una pertenencia del profesor Martín. Una cosa, no, es un perro. O sea, de alguna forma, para tú saber de quién se está hablando, tiene que decirme de qué se está hablando. Y ese qué es la esencia. Entonces entramos en el universo, en aquello que, lo universal, la universal, esa palabrita es confusa. Entramos bueno, Aristóteles y Tomás van a hablar Aristóteles y Platón van a hablar del universal. Ya nosotros hemos visto a Aristóteles, a Tomás. Aristóteles habla del ser absoluto, hombre en tanto que hombre, el ser más que universal, el ser a modo de parte o en modo absoluto. Entonces decimos que ese ser, que es el que ya convocamos como su naturaleza, ese es el primero. Dice, por lo contrario, expresar su naturaleza, no decimos que es blanco o caliente, ni que tiene 3 codos, o sea, no hablamos de la cualidad, pero tampoco hablamos de la cantidad, porque ser blanco o caliente es cualidad. Tener 3 codos
de altura, eso es cantidad. Sé que estoy a ley de 3 minutos y 47 segundos, por si me quieren advertir. Entonces, seguimos igual que como siempre, ¿no? Damos unos 15 minutos y volvemos a entrar. Sino que decimos que es un hombre o un Dios, o sea que declaramos su naturaleza. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Hay un ser primero? ¿Cómo que hay un ser primero? Cuando tú me preguntas que por el ser de cualquier ser, tú me das la esencia, tú me das el ser primero. ¿Qué es eso, profe, del que usted me está hablando? De la clase, te di una esencia. ¿Quién es esa? Bueno, si tú me preguntas quién es esa persona, ya tú tienes la esencia. Cuando tú oyes un nombre, ¿quién es Bobby? Yo te digo un perro, te estoy dando la esencia. Entonces nosotros necesitamos, para dentro de la diversidad de seres, necesitamos un ser primero en el cual descansan los otros seres del decir, los seres de las acepciones, los seres de las predicaciones. El ser primero sería más o menos como el universal para yo poder entrar en ese ente, en ese ser. Bueno, lo que pasa es que si decimos universal, pero más o menos, para entenderlo. Si decimos universal, los accidentes también son universales. Los otros atributos, todos los decires son universales, pero estamos entrando en los universales. Pero los universales, dentro de los universales, que son los predicados o los predicamentos, hay un ser primero. Hay un ser primero de todo lo que podemos predicar de un ser. En todos los predicados hay un ser primero. Entonces, ¿cuál es ese ser primero? La esencia o la forma distintiva, que también es problemático, porque la esencia, hay que hablar de una esencia primera y una esencia segunda. Cuando hablamos de Sócrates, ¿cuál es el ser primero? Hombre, es un hombre. ¿Quién es Pedro? Un seminarista. ¿Cuál es el ser primero? Seminarista. ¿Qué es eso que está echando aire? Un abanico. ¿Cuál es el ser primero? El abanico. Ser primero es aquel ser del cual se predica todos los demás. Y todos los demás, junto con el ser primero, es lo que le llamamos ente o sustancia primera. Seguimos dentro de 15 minutos en la próxima sección. Hasta más tarde.